Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Don Wilder, el accionante de la tutela que en este momento tiene parado 13 títulos mineros de la multinacional Miranda Gold. Pues hoy nos encontramos aquí porque Don Wilder y sus familias nos convocó a una marcha, mmm, pues para exigir respuestas sobre la muerte de su hijo. Y pues aquí estamos con Don Wilder, contarles, digamos, que estamos en un contexto complejo, pues ya que, digamos, después de la audiencia del 2 de septiembre, eh, en todo el territorio del norte del Tolima, exactamente acá en Falan, pues las comunidades sienten mucho miedo, ¿sí? Mucho terror por lo que ha sucedido. Entonces, pues aquí Don Wilder los dejo pues para que les cuente cómo ha sido como el contexto, qué ha pasado últimamente, eh, qué novedades últimamente ha tenido por acá con ese problema que tenemos con esas multinacionales. Buenas tardes, mi nombre es Wilder Antonio Aguilar Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Santa Filomena, líder ambiental. Bueno, pues paso a contarles que pues llegaron unas empresas canadienses aquí a nuestro municipio con unas, diría yo, unas problemáticas y diciéndole a los campesinos que ellos ya traían todo firmado y que nosotros no podíamos hacer nada y que ellos podían entrar a nuestras fincas, hacer trabajos de estudios ahí, con unas perforaciones que le hacen a la tierra de 200, 300 metros. Entonces, pues debido a eso también nosotros, un grupo de personas, montamos una tutela donde le tenemos suspendidos 13 títulos mineros y debido a esto pues se hizo una audiencia el 2 de septiembre y debido a esa audiencia yo denuncié amenazas y al otro día de la audiencia pues eh, me, me, asesinan un hijo eh, y entonces eso está en materia de investigación por la fiscalía. Eso, bueno, eso va, la investigación va muy bien, entonces pues ahí estamos en esa situación. Bueno, Don Wilder, yo también quería preguntarle cómo ha sido ese cambio de vocación que ha intentado hacer, digamos, la multinacional en complicidad con la administración local, en cambiarle la vocación agrícola a la gente, ¿no? Cómo le quitan la posibilidad a la gente de poder acceder a proyectos de agricultura y mejorar su calidad de vida, de mejoramiento de las vías, ¿sí? No, no se ve nada de eso, ¿sí? ¿Cómo usted ve esa situación? No, pues esa situación la veo yo que esas empresas con esas camionetas todos los días no han hecho sino dañarnos las vías. Es un problema para nosotros sacar nuestros productos. Llamamos a la administración para que no, por favor nos colabore con esas vías, pero siempre que la volqueta está dañada, que la reto está dañada, que la motoneta está dañada, pero nosotros como campesinos y somos como buenos entendedores, nosotros miramos que es que no nos prestan la maquinaria para que nosotros como que tengamos que arrodillándole a las empresas mineras y decirles arreglenos la carretera, denos cemento o algo, pero nosotros, a pesar de que nos ha tocado sufrir, nosotros hemos estado que no le recibimos nada a las empresas mineras, no le recibimos ni cemento ni arena. En mi vereda tampoco la comunidad está en contra de la minería y no deja ni que la empresa minera le dé detalles a la gente porque llegan con anchetas, llegan una cosa y otra, pero eso es comprándolos, comprando conciencias. En el tema agrícola pues también se ha disminuido mucho porque esas empresas pues les pagan bien a los empleados y entonces ya el campesinado, ya los muchachos que nos ayudaban a guadañar están trabajando con esas empresas, ya no quieren ayudarnos porque nosotros no les pagamos bien, o sea, pues es que uno también, un cultivo no le da para uno, pues uno paga bien, pero es que ya para uno pagarle a un trabajador una liquidación o algo, pues ya a uno le queda difícil. Eh, en cuanto a, por eso ha disminuido mucho lo de la agricultura, porque ya
pues los que trabajan con nosotros están trabajando con la empresa. Y los pelados no quieren trabajar Y aquí, los pelados no quieren trabajar en el campo, o sea, ya buscan es como la empresa y ya. o irse para las Sí, lo ciudades. dicen para las ciudades, eso también se están yendo para las ciudades. Entonces, otro problema que nos ha causado mucho esas empresas mineras es que Palan era muy rico en agua, en todo, en la agricultura y todo, pero debido a eso ha disminuido mucho las ventas de fincas, porque vienen los que quieren comprar una finca, vienen, están mirando la finca, están con el que la va a vender, están mirando ahí, cuadrando precios, cuando pasa una camioneta de la empresa minera y el comprador dice, ¿esos quiénes son? Entonces el dueño de la finca le dice, no, es una empresa minera que hay por acá. Entonces de una vez le contesta al que le va a comprar, dice, no, yo no le compro esta finca porque desde que estén las empresas mineras no hay sino destrucción y pobreza, no queda más. Digo, las fincas quedan, si se acaba el agua y todo, entonces ¿para qué van a comprar fincas? En eso también nos han causado problemas. O sea que en su cotidianidad, eh, ¿qué ha cambiado desde que esa gente ha estado acá? Sí, o sea, por ejemplo, usted, pues, aparte, digamos, de antes dedicarse a sembrar y tener sus cultivos, desde que ha estado esta gente, su vida cambió ahora porque le toca aferrarse a esa lucha en contra de esa gente, sí, al punto de que, pues, vea, se ha habido muy, digamos, metido inverso en esta problemática porque, pues, ya se metieron con su familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha cambiado su vida en ese entorno? ¿Cómo ha hecho que esa multinacional cambie su vida? No, mi vida me la han destruido. Eso no, eso, como está en investigación va por buen camino, pero me destruyeron en vida, me destruyeron la familia, perdieron un ser querido es muy duro, es algo que no se lo deseo a nadie, y la tranquilidad, yo no estoy tranquilo, yo he recibido amenazas, no, definitivamente Muy difícil, ¿no, muy Wilder? difícil, muy Pero difícil. pues bueno, acá estamos y no lo vamos a dejar solo. Vamos a estar muy pendientes, digamos, de lo que, digamos, ustedes necesiten. Y pues igual se sabe que pues las luchas tienen que ser desde las bases. La gente es quien tiene que decirle no a esa gente, ¿sí? Si nos organizamos bien, créanme que eso va a funcionar. Pero bueno, yo les pregunto, don Wilder, mm, ¿qué va a pasar de ahora aquí en adelante? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo cree usted que podemos actuar en contra de estas multinacionales mucho más efectivamente? Esto hay que seguir para adelante, no desfallecer. A mí me dieron el de más me dolía, pero yo sigo en la lucha. Eh, pues me gustaría algo que es que no hay apoyo del gobierno, o sea, necesitamos proyectos productivos, el campo necesita capacitaciones, necesitamos que nos ayuden y que nos sigan ayudando en la lucha en contra de esta minería, defender nuestro territorio, porque Falan, antes de llegar las empresas mineras, era un municipio sano, mejor dicho, usted podía dejar su moto en la carretera, los niños, niñas, 10, 11 de la noche solas para la casa, por ahí haciendo tareas, nadie salía a tajarlas ni nada, pues ahora se han presentado muchos robos de motos, hay 2 homicidios en el municipio que están en investigación, uno es el caso de mi hijo, otro es el caso de un joven, César Augusto Linares, que pues era trabajador de la empresa minera también y también pues, resultó asesinado. Entonces son cosas que quiero que nos ayuden el gobierno nacional y los gobiernos internacionales y que nos ayuden a defender nuestro territorio, porque nosotros como campesinos producimos un alimento muy sano, es un alimento netamente orgánico. Nuestras aguas están totalmente descontaminadas, no hay mercurio, no hay nada de eso, y con esas empresas que sigan trabajando, nos van a acabar el agua y el poquito que va a quedar contaminada. Entonces, eso es lo que yo quiero, que nos ayuden. Listo, Wilder, pues en vista de eso, pues yo le quería contar que pues estamos en esas luchas, por eso nosotros estamos organizándonos en algunos equipos, también para que conozcan, digamos, el potencial turístico que hay acá en la región, ¿sí? No solo también el potencial agro que hay, porque pues como le han venido estas multinacionales cambiándole la vocación a la gente para aprovecharse de sus terrenos. Pero me parece muy interesante que a pesar de todo este dolor y toda esta frustración que le causa a esta gente, usted siga acá parado, Wilder, y eso me da ánimo también de seguir acá apoyándolo
y acá estamos, para adelante y lo que necesita un Wilder. Bueno, ¿Listo? gracias, bueno, Muchas gracias. Dios lo bendiga.